Ay, mira, estoy re cansada. Ay, ve, yo también. Encima tenemos que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Para historia, es sobre el capitalismo. Uy, ¿y eso qué es? ¿Querés que te explique? Sí, para que voy a buscar algo para anotar. ¿Listo? Sí. El capitalismo es un sistema económico donde la producción se destina a la venta con finalidad de obtener ganancias. Los medios de producción recaen sobre la propiedad privada de los capitalistas y la mayoría de las personas que no poseen sus propios medios de producción trabajan como asalariados libres. Es un fenómeno europeo. Fue evolucionando en distintas etapas hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX. El capitalismo es dominante en el mundo occidental desde el fin del feudalismo en el siglo XVII en Inglaterra y se rige por el dinero, la economía de mercado y los capitales. El modelo económico capitalista es el dominante en el mundo. Nació con la revolución industrial y el liberalismo económico de Adam Smith, quien nació en 1723 y murió en 1790. Bueno, ahora te explico el origen del capitalismo y ponelo con ítems, así como quieras. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta en el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Este impulso natural hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las cruzadas que se organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las grandes travesías y expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de aquellas tierras. La importancia de la producción no se hizo patente hasta la Revolución Industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. Antes del inicio de la industrialización, había aparecido una de las figuras más características del capitalismo, el empresario, que es, según Schumpeter, el individuo que asume riesgos económicos. La iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro, puesto que este desconocido tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son dos resultados posibles, por lo que el papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas. El camino hacia el capitalismo, a partir del siglo XIII, fue allanando gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de los modernos estados nacionales que proporcionaron la condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del capitalismo. Bueno, eran esos nada más. Ahora te voy a decir algo del capitalismo moderno. Dos acontecimientos proporcionaron la aparición del capitalismo moderno. Los dos se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. El primero fue la aparición en Francia de los fisiócratas desde mediados de este siglo. El segundo fue la publicación de las ideas de Adam Smith sobre la teoría y práctica del mercantilismo. Bueno, ahora te voy a contar sobre la historia del capitalismo. Así que presta atención porque es muy importante. La historia del capitalismo ha sido objeto de grandes debates sociológicos, económicos e históricos durante el siglo XV. El comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XVI en Inglaterra, en situación del feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras. De esta forma, el capitalismo, al igual que el sistema de precios y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo o natural dentro de la edad moderna. Este impulso natural hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las cruzadas que se organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Bueno, eso era sobre la historia del capitalismo y ahora te voy a decir sobre la historia del capitalismo moderno. Mientras que la legislación favorecía a la burguesía, la revolución industrial se embalaba a inicios del siglo XIX. Las producciones cada vez más importantes de volumen y los productos cada vez más complejos necesitaban inversiones cada vez más grandes.
Es el caso de la industria naciente, pero también en la agricultura, donde las grandes máquinas, las segadoras, trilladoras, desde 1834, hacen su aparición. La desviación creciente entre el coste de estas máquinas y los salarios, así como las limitaciones de los bienes comunes y la dureza del trabajo, contribuyen segmentando la sociedad en dos grupos muy distintos: los propietarios de capital y aquellos a los que Marx llamará más tarde los proletariados. Las fábricas se desarrollan, los campesinos son llevados desde sus campos para reunirlos en las ciudades y vender su fuerza de trabajo en la industria. En un siglo, el triunfo del capitalismo industrial transformó una sociedad tradicional, rural y agrícola en una sociedad urbana e industrial. El éxodo rural, combinado en la explosión demográfica, despobló los campos y los obreros llegaron para amontonarse en los suburbios de las grandes ciudades industriales. Esta concentración humana, asociada con la miseria obrera y con la desocupación, contribuye a la emergencia de la concentración de clase en el seno del proletariado. Antes, una miseria agrícola, por lo menos igual, posiblemente a menudo peor, no arrastraba tales problemas sociales a causa de la ausencia de concentración. Los paisajes se transformaron profundamente, las ciudades hongos se multiplicaron, los grandes centros económicos se reconstruyeron, las regiones carboneras son desfiguradas, entre otros cambios tormentosos. Siempre al plano social, el capitalismo gerencial, que emerge a la vuelta de los 2 siglos, provoca nuevas distinciones entre propietarios, empresarios, obreros y gerentes. Desde entonces, los provechos de los propietarios son cada vez menos legítimos y se aparentan a una renta, ya que no es más que la renuncia de su talento como empleador. No obstante, las familias ricas de rentistas son reemplazadas por empresarios de genio dados a fines del siglo XIX, como la fue en su tiempo de la nobleza. Después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de fuerte crecimiento económico, 30 gloriosos en Francia, lleva a numerosas economías del norte a la sociedad de consumo, mientras que se impone una clase media, mientras que los niveles de vida tienden a uniformarse. En el último cuarto del siglo XX es marcado por la apertura creciente de los mercados financieros y por la nivelación de los niveles de vida. Los accionistas minoritarios se multiplican, el accionario asalariado se desarrolla, así como los fondos de pensiones en los países anglosajones. Pero sobre todo, a fines del siglo XX, es marcado por la caída del sistema económico alternativo ejercido en los países del bloque comunista, teniendo en lo sucesivo economías de transición. El capitalismo entonces es denominado bajo su forma liberal, pero sectores con modos diferentes de funcionamiento coexisten. Estas representan entre el 50 y el 60% del PIB en los países desarrollados, lo que hace relativo al peso de la economía capitalista en estas sociedades. En contraposición al capitalismo se encuentra el socialismo, que busca la apropiación y control de los medios de producción por parte de la clase obrera. Este también puede ser estatal y predomina la producción social o colectiva, donde todos son dueños de todo. También es entendido como la evolución del comunismo desarrollado por Karl Marx y busca combatir las desventajas del capitalismo y el libre mercado y la propiedad privada a través de las regulaciones y control por parte del Estado. El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la distribución equitativa de la riqueza y de la propiedad y la administración estatal de los medios de producción. Algunos de los autores que desarrollaron este concepto son Karl Marx y Engels. Bueno, y ahora para que entiendas más o menos bien cómo es actualmente el capitalismo, te voy a mostrar un video. A ver. Truly global empire, and it's basically a secret empire. We do it many ways, but principally we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, ranging
a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country. It goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people, but don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical UN vote. Allow us to build a military base in your backyard. Something along these lines. And when the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders, and if the jackals fail, as they did in Iraq, then we send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed. We've created what I consider a mutant viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying our whole system. Because I think it's really important that we understand today, we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. Bueno, entonces, ¿entendiste qué es el capitalismo? Sí, me lo entendí, gracias. ¿Te querés quedar? Dale, y de paso repasamos un poco más. Así bueno. Bueno, Mel, genial. ¿Querés que vayamos a preparar algo para comer? Dale, buenísimo. Dale, genial, vamos.